Ok, entonces vamos a ver un poquito de introducción a la probabilidad. Imagínense, ahorita que estamos en épocas de lluvia, ¿qué es la probabilidad? Es la posibilidad de que pueda ocurrir un evento a partir de un experimento no determinístico. Esta posibilidad la vamos a medir entre un número entre 0 y 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ya cuando vimos la recta de los números reales que entre 0 y 1 hay un infinito de números? El punto 0,0000001, 2, 3, ¿no? Todas las puntuaciones y el punto 9999999 al otro extremo y hasta llegar a 1. Entonces, vamos a decir aquí con P mayúscula, vamos a determinar la probabilidad, la P significa probabilidad y entre paréntesis el evento. Entonces, si yo quiero decir cuál es la probabilidad de lluvia en estos momentos, si todos volteamos a nuestras ventanas y la tenemos cerca o vemos y nos asomamos, pues ahorita la probabilidad de lluvia va a ser 0, como el dibujo que aparece del lado derecho, porque tenemos un sol tan grande ahorita que se ve todo luminoso, que en este instante la probabilidad de que llueva es 0. Pero ¿qué tal como a las 4 de la tarde o a las 5, a las 6, que ya está el cielo todo nublado? Y si nos preguntáramos en ese momento cuál es la posibilidad de que llueva, pues probablemente va a ser 1, porque ya seguramente están empezando a caer las primeras gotitas de agua. Entonces, fíjense bien, la probabilidad o es 0, o es 1, o es un valor entre 0 y 1. No puede ser negativa, ni tampoco puede ser mayor a 1. Entonces, cuando ustedes hagan cálculos de la probabilidad, si no les da un valor entre 0 y 1 o un porcentaje, la pueden convertir, acuérdense que también podemos convertirlo en porcentaje. El porcentaje máximo sería 100% y el mínimo sería el 0%. Si no les da entre esos valores, quiere decir que algún error tuvieron por ahí. Pues vamos a ver los diferentes enfoques que tenemos de probabilidad. ¿Quién me quiere leer la primera parte, el enfoque frecuencial? ¿Alguien levantó la mano? ¿Yo lo puedo leer? Sí, claro. Enfoque frecuencial. Se basa en los datos observados, se registra la frecuencia con que ha ocurrido un evento en el pasado, se estima la probabilidad de que ocurra nuevamente. Gracias. Entonces, la probabilidad de A, ahí se pone, es igual al número de casos favorables entre el número de casos observados. Números de casos favorables no quiere decir que sean números positivos o negativos, ¿sí? Fíjense bien, vámonos al ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? ¿Quién quiere leer el ejemplo? Yo lo leo si quiere. Adelante. Ejemplo, un importador recibe envíos de cajas de 3 artículos. Los datos de las últimas 100 cajas indican que 21 de ellas tenían artículos dañados. ¿Cuál será la probabilidad de que en la próxima caja se encuentre mercancía estropeada? Ok, gracias. Fíjense bien. Le pusimos, nos está diciendo probabilidad de cajas dañadas. ¿Están de acuerdo? Fíjense bien, porque nos dice cuál es la probabilidad de que en la próxima caja se encuentre mercancía estropeada. Entonces, nuestro evento son cajas dañadas y lo ponemos como CD, caja dañada, la probabilidad de caja dañada. Entonces, ¿cuáles son los casos favorables? Los casos favorables son las cajas dañadas. Ya nos habían indicado que habían, en los datos que recibieron de 100 cajas, 21 de ellas venían dañadas, ¿cierto? Entonces, nuestros casos favorables son cajas dañadas. Entonces, son 21 casos. Y el total de casos que tenemos son 100 cajas.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la próxima vez que hagamos un pedido nos salga mercancía estropeada? Entonces, nosotros dividimos 21 entre 100, va a ser igual al punto 21. Aquí pusimos un igual, pero es un equivalente. Entonces, el equivalente a punto 21 es el 21%. Entonces, estos dos, este signo que no es de igual, que son dos rayitas así, quiere decir que es equivalente, ¿cierto? Entonces, esa sería la probabilidad en este enfoque frecuencial y tenemos ese ejemplo. Ahora pasemos al siguiente enfoque, el enfoque subjetivo. ¿Quién lo quiere leer? ¿Puedo yo? Adelante. Enfoque subjetivo. Se utiliza cuando se desea asignar probabilidades a un evento que nunca ha ocurrido. La probabilidad se asigna con base en el criterio del sujeto que lo hace. ¿También el ejemplo? ¿Sí? Ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que en las próximas elecciones para presidente de México resulte electa una mujer? Ok, gracias. Entonces, ese sería un ejemplo de un enfoque subjetivo. Cuando no tenemos nada de experiencia o nada que haya ocurrido antes, por eso se llama subjetivo, porque entonces la persona que está calculando la probabilidad lo va a hacer precisamente de forma subjetiva. Podemos decir que en las próximas elecciones, a lo mejor la probabilidad de que salga una mujer sea el 50%, ¿no? Por decir algo. No lo sé, porque ha habido mujeres candidatas para presidente en México. ¿Qué otro evento que no ha ocurrido podría tener un enfoque subjetivo? ¿Quién me da otro ejemplo? Ahorita hablando como de, puede ser como también de fútbol, decir que cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, Cruz Azul sea campeón en el actual torneo, ¿no? Ok, pero ya el Cruz Azul ha sido campeón. ¿Puedes quitarte el micrófono, por favor? ¿Qué pasa, por ejemplo? Cruz Azul ya ha sido campeón en otros eventos, ¿cierto? No me acuerdo. Y podemos calcular la probabilidad. Habría que ver toda la parte histórica. Si el Cruz Azul nunca ha ganado ningún campeonato, sí quedaría como ejemplo. Pero si ya ganó un campeonato por ahí en el pasado, habría que checar toda la información, habría que ver toda la historia de ese equipo, si estamos hablando, por ejemplo, de fútbol. Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de los cohetes que lanzan, ¿no? Han lanzado a Marte, han lanzado a la Luna, han lanzado a muchos lugares, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que lancen un cohete a Saturno, por ejemplo? ¿No? Mercurio probablemente no, porque está muy cerca del Sol, a lo mejor es muy caliente, ¿no? ¿Qué otras probabilidades de eventos que no hayan ocurrido y que podemos asignarle en forma subjetiva una probabilidad? ¿Qué se les ocurre? Pues con ese ejemplo del espacio sería como la probabilidad de encontrar un planeta parecido al nuestro Sí, o igual. puede ser, ¿sí? A nivel científico, ¿no? Que estén las personas, porque ya dicen que si Marte tiene agua, no tiene agua, y cosas por el estilo. Bueno, entonces, lo que quiero que les quede claro, que el enfoque subjetivo lo utilizamos cuando el que va a hacer la probabilidad o el que va a preguntarse en relación a ese evento es el criterio que le pone el sujeto. O sea, no tiene nada que ver con la experiencia ni lo que ha ocurrido. Entonces puede ser, por eso se llama enfoque subjetivo, ¿sí? Ahora vamos a ver otro enfoque. Este enfoque es el enfoque clásico de la probabilidad. Este enfoque es el que se utiliza con mayor frecuencia.
y se determina mediante la siguiente fórmula, que es muy parecida al frecuencial, pero cada uno tiene su diferencia. Entonces, este enfoque la ponemos A, porque le llamamos evento A, pero puede ser B, puede ser D, pueden poner el nombre completo del evento. Nada más es para ponerlo simbólicamente y reducirlo. Entonces, la probabilidad de que suceda el evento A van a ser el número de casos favorables entre los posibles resultados. Fíjense bien la diferencia del otro. Aquí son los posibles resultados. ¿Y podemos conocer los posibles resultados? Sí. Porque esto implica tener la probabilidad de un evento a priori. Un ejemplo clásico, casi siempre la probabilidad la enseñan con dados, con monedas y demás. Pero lo más importante es para que podamos entender los conceptos. Una vez entiendes los conceptos, ya lo llevamos y lo aplicamos en la parte de psicología, sociología, comunicación, que eso es lo más interesante. Y a sus encuestas, para que me hagan tablas de contingencia. Ahorita van a ver. Entonces, el ejemplo sería, ¿cuál será la probabilidad de que al lanzar un dado, un número salga un número mayor a 4? Todos sabemos que en el dado, todos han jugado a víboras y escaleras, o al turista, o juegos de mesa, que utilizamos dados, ¿cierto? Entonces, ustedes cuando lanzan un dado, tiene 6 caras. Entonces, puede salir un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos, 4 puntitos, 5 puntitos o 6 puntitos, que sería todos los eventos posibles. ¿Están de acuerdo? Del 1 al 6, aquí se los puse. Pero si yo digo, ¿cuál será la probabilidad de que lanzar un dado salga un número mayor a 4? El 4 ya no entraría porque sería igual a 4. Entonces, un número mayor a 4, nada más me quedan 2, el 5 y el 6. Aquí en este corchete tenemos todos los posibles resultados. Entonces, casos favorables, solamente tenemos estos dos, 5 y 6. Entonces ponemos el número de casos favorables entre todos los posibles resultados, que serían 6. Entonces, estos serían todos los posibles resultados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo lanzo 2 dados? ¿Cuáles serían los posibles resultados de lanzar 2 dados? ¿Quién me dice? ¿Sería 4 de 12? 4 resultados de 12, ¿por qué? A ver, todos, ahorita supónganse que tienen 2 dados. Y todos lancen 2 dados al aire. Díganme, uno, ¿qué les dio? Díganme, ¿qué les dio? 3 y ¿qué más? 5. Un dado te dio 3 y el otro te dio 5. ¿Alguien más? Todos lanzaron el dado, a ver, los 2 dados. ¿Qué más? ¿Qué más les dio? 1. ¿Y qué más? 1 y 6, ok. ¿Qué otro? 2 y 6. 2 y 6. ¿Qué otro? 3 y 5. 3 y 5. Ay, no, ya está. ¿Qué les dio? ¿No importa que el 3 y el 5 ya estaba? No, o sea, no importa. A cada quien le está dando diferente. Ahorita estamos viendo los posibles resultados. Fíjense bien. Nada más estoy viendo para que se vayan ejercitando. Fíjense bien. Aquí lanzamos un dado y nada más tenemos 6 posibles resultados. En este podemos también haber tenido, si tenemos un dado rojo, habernos dado el rojo 5 y el azul 3. Y a lo mejor aquí nos dio el rojo 3 y el azul 5. ¿Sí me explicó? Porque son 2 dados diferentes. Tenemos que tomarlo en cuenta eso. Déjenme borrar esto y ahorita lo hacemos acá. Fíjense bien. Ahí están los 2 dados. Ahora, primero vamos a definir cuál es el espacio muestral de un experimento. Lo vamos a poner con letra mayúscula S.
al conjunto de todos los posibles resultados. En una moneda, nada más tenemos dos posibles resultados, o cara o cruz, nada más, no tenemos más resultados, pero si la lanzamos 5 veces, ¿se acuerdan? Cuando definimos qué era valor y qué era dato, si la lanzamos 5 veces, podemos tener 5 resultados diferentes. El valor es cara y el otro valor es cruz. Entonces, no se les olviden esas partes que ya vimos. Y se llama evento a cualquier subconjunto del espacio muestral. Ahorita vimos que todos los posibles resultados de un solo dado era del 1 al 6, ese sería el espacio muestral. Y un evento es un subconjunto del espacio muestral, y eran los mayores a 5, que nada más había 2, el 5 y el 6, es un evento porque es un subconjunto del espacio muestral. Y 2 eventos se llaman mutuamente excluyentes si no tienen ningún elemento en común. Ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo aquí. Por ejemplo, si yo tengo aquí el evento 1 y 3 de un dado y tengo el evento 5 y 6, este evento no tiene nada que ver con este. No hay ningún elemento de aquí que esté acá, ni de aquí que esté acá. Por eso se llaman mutuamente excluyentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos poner 1, 3 y 5, ¿no? Los nones, aquí podemos poner 2, 4 y 6. Los pares, también estos dos eventos son, si nuestro experimento es los dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo este es ese, es el espacio muestral. Este es el evento A, el evento B, el evento C, el evento D. Por ejemplo, si mi evento E es, por ejemplo, 1, 2 y 5, por decir algo, y mi evento F es, por ejemplo, 2, 3 y 6, ¿sí? Entonces, este evento con este evento no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque tienen un elemento en común. ¿Cuál sería? El 2 es elemento común, ¿cierto? Sí. Aquí no hay ningún elemento común, ni aquí ni acá. Entonces, el evento A y B son mutuamente excluyentes. El evento C y D son mutuamente excluyentes. El evento E y F no son mutuamente excluyentes. Entonces, ahí es para darles nada más el ejemplo. Ok, entonces vámonos al ejemplo de los dos dados. Entonces, vamos a hacer un experimento. Vamos a lanzar 2 dados. Entonces, ¿cuál sería mi espacio muestral? Ya empezamos a ver que a uno le salió el 3 y el 5 y el 4. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea todo el espacio muestral? Por eso ustedes van a investigar que es combinatoria y todo lo demás. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían todos los posibles resultados al lanzar 2 dados? Con un dado nada más son 6, pero con 2 dados, ¿cuántos posibles resultados tenemos? ¿Alguien? ¿Serían 12? 12, como que nos faltarían más, ¿no? Fíjense bien, ¿cuál sería mi espacio muestral? En la primera columna tengo el dado rojo, vamos a ponerle el rojo. Y en la segunda columna tengo el dado blanco. Entonces me puede salir 1 y 1, ¿están de acuerdo? Me puede salir 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5 y 1 y 6. ¿Sí? ¿Todos? O me puede salir el 2 y el 1, 2 y el 2, 2 y el 3, y así nos vamos. Entonces, ¿cuántos posibles resultados tengo? 36. 36, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que por Sí. eso
investigar combinatoria y cómo obtenerlos más fácil. Aquí lo hicimos así que a mano, para que nos diéramos cuenta cómo salen. Ahora, si este es nuestro espacio muestral, ahora vamos a ver un evento. El evento A es la suma de los puntos, que es 5. ¿Cuáles serían mis casos favorables? El total de casos, la suma de los puntos es 5. Me voy a ir a la anterior. ¿Cuál es la suma que me da 5? ¿Quién me dice? 1, 4. 1, 4. Ajá. ¿Aquí qué otro? 3, 2. 3. 2, 3. 3, 2, 4, 1. Aquí está. ¿Cierto todos? Sí. ¿Hay algún otro que nos dé 5? No. ¿No? Entonces, fíjense bien, son todos los posibles resultados, ¿cierto? Entonces, déjenme borrar. Ya vimos que esos son los posibles resultados. Entonces, sería 1 y 4, 4 y 1, 2 y 3, 3 y 2. Y acuérdense que aquí, como son dados diferentes, no se está repitiendo el 1 y el 4 y el 4 y el 1, ¿están de acuerdo? Y también estos, porque son dados diferentes. Ténganlo bien claro eso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que suceda el evento A, de que la suma de los puntos sea 5? Entonces, número de casos, 4. Posibles casos, 36. Sería un noveno. ¿Sí? ¿Todos? ¿Está todo clarísimo? Ahora, otro evento. El evento B. Que la suma de los puntos sea par. ¿Cuáles son todos los posibles resultados? ¿Cuál nos da pares? 1, 1, 2, 2. O sea, todos esos que están aquí. ¿Cierto? ¿O son pares? Hay. ¿Cuáles otros? 3, 1, Ujú. 2, 4. 4, 6 también. Ajá. Y 5, 3. ¿Cuáles más? 5, 1. 1 y 6, 2. El 5, 1. Aquí está. ¿Estos? Ajá. 1. Ahí está, aquí está, aquí ojo porque estamos repitiendo este y este, ¿sale? ¿Qué otros? 3, 1, 4, 2, 5, 3. ¿Estos de acá? Ajá, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4. Ok. ¿Cuál otro nos falta? Aquí está. Es el que estás diciendo, ¿cierto? Pero hacia el otro lado. También. Ajá, así. 3, 1, 4, 2, 5, 3 y... 3, 1 ya lo pusimos. 3, 1, 2, 2, 1, 4. No, pero hacia abajo. De todas maneras, todos esos ya están seleccionados. Si los que ya están seleccionados ya no los podemos, por eso no veo cuáles otros. ¿Cuántos serían? Aquí no lo vayan a contar doble estos, los que están cruzados 2 veces. Ya están todos, ¿verdad? ¿Cuántos serían? ¿6? ¿Cuánto? 6. 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ah, no. 7, 8. No, perdón, me confundí. 18. 18 datos, exactamente. Fíjense, ya lo voy a borrar de aquí. Fíjense bien, 18 datos tenemos exactamente. De que la suma sea par, serían todos estos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número de casos favorables? 18, totales 36. Sería 1 entre 2,
sería 0.5, sería el 50%. Entonces, el evento A es este y el evento B es lo otro. Entonces, a mí lo que me interesa es que nos quede claro la probabilidad, el concepto, que quede claro. Ya que queda claro el concepto, ya vamos a poder entrar a las tablas normales. Ahorita, lo primero es aprender un poquito de probabilidad. Los que ya saben, lo que ya estudiaron antes, pues nada más es recordarlo. Ok. ¿Quién lee esta frase? Si quiere yo. Adelante. Los objetivos son los ingredientes que dan propósito a nuestra vida. No sueñes tu vida, vive tus sueños. Gracias. Ok. Ahora fíjense bien, nos vamos a ir a tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Es un cuadro de clasificaciones cruzadas. O sea, ¿qué significa que sean cruzadas? Que vamos a tener dos variables. Y siempre me gusta irme con un ejemplo. En este ejemplo, clasificación de 259 empleados de una tienda, incluyendo el género. Entonces, tenemos hombres y mujeres. Y los diferentes puestos sería auxiliar y de base. Pueden haber más puestos, no hay problema. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Entonces, así ponemos la clasificación. Hay 120 hombres auxiliares, 34 que son de base. En total, 154 hombres. Hay 25 mujeres auxiliares y 80 de base. En total, 105. Y auxiliares, hombres y mujeres, hay 145. De base, hombres y mujeres, hay 114. Si yo sumo 154 y 105, me va a dar 259. Si yo sumo 145 y 114, me va a dar 259. Entonces, aquí tengo la variable género, que es una variable cualitativa, pero puedo contabilizarlos. Y lo mismo los auxiliares, ¿sí? ¿Cuántos auxiliares hay y cuántos de base hay? Los puedo contabilizar, por eso puedo sacar probabilidades. Entonces, en total son 259. La suma, tanto en forma horizontal como vertical, me tiene que dar los 259. Ahora, voy a empezar a calcular sobre probabilidades. Fíjense bien. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea hombre? ¿Quién me dice? ¿Cuántos hombres tenemos? 154. Ok, ¿y cuál es el total de casos? Apaguen su micrófono, por favor. ¿Y cuál es el total de casos? 259, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que sea hombre, le ponemos una H, podemos poner la palabra completa hombre, es 154, que es el total, entre 259. Hacemos la división y le ponemos así, entonces es el equivalente al 59.46%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base? ¿Cuántos empleados de base hay? 114. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? 114 entre 259. Entonces, mi probabilidad de que sea un empleado de base es el 44.02%. Y así podemos sacar muchas más probabilidades. Entonces, tienen que tener mucha atención. Espero ver estas tablas en sus investigaciones. Vamos a seguir calculando probabilidades. Fíjense bien. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base y mujer? ¿30? ¿Cuánto? 30%. ¿Cómo sacaste el 30%? Dividí 80 entre
259. A ver, vamos a ver. Exactamente, el 30.89%. Entonces aquí empezamos a hablar en los conjuntos. Así se pone. La probabilidad, por eso tienen que ver las reglas de la probabilidad ustedes. La probabilidad de que sea de base y mujer, así se pone. Eso sería la intersección. Es como tener el conjunto A y el conjunto B. La intersección sería esta. Esta es la probabilidad de A intersección B en términos de conjuntos, ¿sí? Y aquí nos están preguntando cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base y mujer. Sería esta. Ahora, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea auxiliar o sea mujer? ¿Cuál creen ustedes que sea esa probabilidad? ¿Quién me dijo? ¿Quién dice? Vamos a verla. Ay, pero primero tengo que quitar esta. A ver si me la da. ¿Nadie? Ok, fíjense bien. La probabilidad de que sea auxiliar o mujer. Primero, tenemos que aprender este evento. Entonces, la probabilidad de que sea auxiliar, fíjense bien, sería 145 entre 259. La probabilidad de que sea mujer sería 105 entre 259. ¿Pero qué creen? Si hacemos el cruce de mujer y auxiliar, ¿qué está pasando? Que estoy repitiendo este valor 2 veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que restar una vez. Por eso, la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que suceda M menos la intersección. Entonces, ese es el evento. La probabilidad de A unión B. Tengo que poner todos los elementos de A. Si este es A y este es B, tengo que poner todos los elementos de A, que es toda esta esfera completa, y todos los elementos de B, que es toda esta esfera completa. Pero aquí ya estamos duplicando toda esta parte, los elementos que coinciden tanto de A y de B. En este caso sí tenemos elementos que coincidan. Puede ser que en algunos casos tengamos el conjunto vacío o cero. Entonces, la probabilidad de que suceda que al seleccionar un empleado sea auxiliar o sea mujer va a ser esta. Entonces aquí ya les di 2 reglas de probabilidad. Esta de la intersección, que por lo general siempre se pone como un producto, y la de la unión, que sería esta. ¿Sí? Ahí ya tenemos 2 reglas para que ustedes las revisen. ¿Preguntas aquí? ¿Está claro? ¿Cómo lo calculamos? Déjeme borrar esto. Ahora, en una tabla de contingencias que tenemos valores, podemos asignarles en todas las casillas la probabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? La tabla que les di anteriormente, la voy a dividir cada una entre 259. El valor que yo tenía aquí en nombres y auxiliares, lo divido entre 259, me va a dar 0.46. Ay, esperen. Si también lo divido entre 259, va a dar 0.3. La suma me tiene que dar 0.59, porque divido la cantidad que aquí había en 259. Y lo mismo para cada uno de los cuadritos. Entonces,
La suma en forma vertical me tiene que dar 1 y la suma en forma horizontal me tiene que dar 1. Habíamos quedado que las probabilidades a lo más pueden valer 1, o el 100%. Entonces, aquí vamos a ver de otra manera, si tenemos esta tabla, convertimos en probabilidades, en porcentajes, toda completamente, podemos tener claramente todos los porcentajes. Por ejemplo, la probabilidad de que sea hombre, directamente ya la tenemos de acá, 0.59. La probabilidad de que sea de base, también la tenemos acá directamente, 0.44. La probabilidad de que sea de base y sea mujer es 0.31. Y la probabilidad de que sea auxiliar o mujer, ya tenemos la probabilidad de que sea auxiliar directamente 0.56, de que sea mujer es 0.41, menos la probabilidad de que sea auxiliar y mujer, que sería el 0.1. Entonces, esta es otra forma también de hacer el cálculo, convirtiendo nuestra tabla de contingencia en una tabla de probabilidades. Entonces, esta misma tabla es la misma que ya hicimos anteriormente, pero convertimos cada uno de los valores en probabilidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo bien. Ok. Fíjense bien. Otro ejemplo. Acá también tenemos dos variables. Tenemos consumo de café, que puede ser bajo, moderado y alto. Tenemos estos rangos de edad, ¿sí? Aquí este 50 más lo pusimos, pero acuérdense que si hacemos tablas de distribución de frecuencias, tienen que tener la misma amplitud en intervalos, ¿se acuerdan de eso? Pues aquí esta tabla nos las pusieron así. Este es otro ejemplo. Menos de 30 años, entre 30 y 40, entre 40 y 50 o 50 o más. Entonces, aquí ponen el consumo. 36 personas de menos de 30 años tienen un consumo bajo. 32 personas de menos de 30 años tienen un consumo de café moderado. Y 24 personas menos de 30 años tienen un consumo de café alto. En total son 92 personas. Y así nos vamos entre 30, 40, 40, 50, 50 o más. Entonces tenemos 92, 75, 54, 79 personas a las que les preguntamos, en total fueron 300. Ahora hay que ver, del consumo bajo fueron 90, de consumo moderado fueron 110, de conjunto alto fueron 100. Entonces fueron en total 300 personas. Acuérdense, la suma, si ustedes nada más hicieron 100 encuestas o 200 encuestas, aquí deben de aparecer el total de las encuestas y pueden cruzar las variables que ustedes crean conveniente para mejor análisis y explicación de su investigación. Aquí, por ejemplo, podemos poner variables cualitativas sin problema, ¿están de acuerdo? Por eso me gustan estas tablas, podemos usarlas muy bien. Podemos hacer alguna pregunta que nos diga, ¿se acuerdan esa que era cualitativa ordinal? Que era muy satisfecho, neutro, moderadamente insatisfecho, no, insatisfecho y muy insatisfecho. Pueden aparecer en lugar de bajo, mediano y alto, pueden aparecer 5 por acá pueden aparecer todas las edades, si hicieron edad de 18 a 25, o 18 aquí, o de 18 a 20, o de 18 a 23, no lo sé, según la investigación que ustedes tengan. Entonces aquí tenemos otra tabla de contingencia, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo cómo pueden irlas haciendo. Aquí vamos a hablar un poquito de probabilidad condicional y las vamos a obtener también de esas tablas de contingencia. ¿Qué quiere decir la palabra condicional? Es que nos ponen una condición de que ya sucedió algo antes. Entonces, la probabilidad condicional se le conoce como una probabilidad a posteriori. Es la probabilidad de que el evento A ocurra dado que el evento B ya ocurrió. Entonces, esta barrita
que ponemos aquí es dado que es la condición. El evento B es la condición. Entonces, la probabilidad que ocurre el evento A, dado que ocurrió el evento B, ¿cómo se pone? Como la probabilidad de A y B, la intersección entre la probabilidad de que ocurra el evento B. Así de sencillo es esta formulita. Nada más tienen que entenderla y aplicarla. La probabilidad condicional. Yo creo que con el ejemplo va a quedar claro. La probabilidad de A intersección B, ahorita la vamos a ver, que es un producto. ¿Sí? Entonces vámonos al ejemplo. Al ejemplo que teníamos. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base, dado que es mujer? Háganlo en su cuaderno. ¿Quién me dice? ¿Quién dijo yo? Bueno, hacemos el primero y luego ustedes hacen el segundo. Entonces, fíjense bien. La probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base, aquí ponemos como B, de que sea de base, dado que es mujer. Entonces dijimos que vamos a hacer la intersección. Entonces, aquí vamos a ver la probabilidad de que sea de base y de que sea mujer. ¿Cuál es esta? Esta que está aquí. Son 80 casos entre 259. Y lo vamos a dividir entre la probabilidad de que suceda el evento M, que sea mujer. De que sea mujer, ¿cuántos casos hay? 105 entre el total, pero fíjense bien, es una división, es esto entre esto. Usted le llamaban la ley del sándwich o la ley de la torta, ¿se acuerdan? Aquí tenemos A entre B, que sería 80 entre 259, y C entre D, ¿sí? Poníamos que multiplicábamos los extremos y lo poníamos aquí, que era A por D, y lo dividíamos entre los internos, que sería B, C. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Me quedaría 80 por 259 entre 259 por 105, ¿cierto? Pero como estos están multiplicando, 259 entre 259 me da 1. Entonces, ¿qué me queda? 80 entre 105. O sea, no se cancela ni se desaparece, da 1. Por eso aquí me queda 80 entre 105. Los extremos, que son los que puse aquí, y los internos, que los que puse acá. Entonces serían 80 entre 105.76 sería la probabilidad. Otro sería ir directamente de la tabla que ya pusimos de probabilidades, ¿se acuerdan? Esta tabla es la original que nos dieron. Ok. Ahora ustedes díganme cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea mujer si sabemos que es de base. ¿Cuánto es esa probabilidad? ¿Quién me dice? Sería 70.1. A ver, vamos a ver, ¿por qué 70? ¿Qué hiciste? Platícanos. Bueno, en mi caso, nada más dividí 80 sobre 114, porque ya sabemos que es de base, entonces el total es 114 y 80 mujeres. Ok, vamos a ver. Ahí está. Ay, bueno, déjenme borrarles. Ok, ahí está.
Entonces, la probabilidad de que sea mujer y de base es 80 entre 259. Y de que sea de base son 114. Por eso tú dices que pues 80 entre 214. Porque entre de todas maneras, se va a hacer 1. ¿Están de acuerdo? Bien, gracias. Y sí nos da exactamente el 70%. Entonces, así es como se calculan las probabilidades condicionales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Entonces, estas tablas de contingencia sí las quiero ver en sus investigaciones, por favor. Ok. Ahora, estas mismas, fíjense bien, si ya hicimos nuestra tabla de probabilidades, ya es muy fácil. La probabilidad de que sea hombre, esta es otra probabilidad, la probabilidad de que sea hombre, dado que es auxiliar, entonces buscamos la probabilidad de que sea hombre y auxiliar, entonces de que sea hombre y auxiliar directamente 0.46 entre la probabilidad de que sea auxiliar, que sería 0.56. Y aquí está, en forma directa. Están otro tipo de preguntas, ¿eh? ¿No? Entonces, cuando tengamos tablas ya de probabilidad, en forma directa la podemos calcular. Se las pongo de las dos formas, porque pueden venir así también en los exámenes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base dado que es mujer? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Es 75%, ¿Cómo lo sacaste? dividiendo cuántas mujeres son de base y el total de mujeres. ¿Y cuánto es? 75.6%. A ver, vamos a ver. Ay, déjame quitar el lapicito. Entonces, la probabilidad de que sea de base. Bien. Dado que es mujer, primero haces el cruce, vamos a ponerlo con otro color, el cruce de que sea de base y de que sea mujer, que sería 31. Y como bien dices, el total de mujeres es 41 y nos da 0.31 entre 0.41, que fue lo que te dio 0.76. Es correcto. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Entonces, estas serían las probabilidades condicionales. Y esto lo vamos a ver después en la siguiente clase. Un experimento probabilístico va a estar determinado por una variable aleatoria continua o una variable aleatoria discreta. Aquí serían, en estos experimentos, ya tendríamos variables cuantitativas, continuas o discretas. Y dentro de las variables aleatorias continuas, vamos a ver la distribución normal y vamos a ver la distribución muestral, de qué se tratan cada una de ellas. Porque dentro de las variables aleatorias continuas podemos encontrar muchísimas distribuciones, así las van a ver en el libro. Y lo mismo para las variables aleatorias discretas, van a encontrar, por ejemplo, la binomial, la Poisson, muchas más, pero requeriríamos tener un curso completo de probabilidad, que no es el caso. Nuestro curso es estadística descriptiva, hago la aclaración, pero sí vamos a ver la distribución normal, porque es la que más van a usar en ciencias sociales, que no quiere decir que sea la única que exista, pero esa la vamos a ver. Entonces, por eso les presento este cuadrito, porque es lo siguiente. Para eso es importante que les haya dado estos conceptos introductorios de probabilidad
para poder empezar a calcular las demás probabilidades a través de una distribución normal. Entonces, tenemos dos mensajes. Si tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no tiene remedio, ¿por qué te quejas? Entonces, yo me pregunto también, ¿para qué nos quejamos? ¿Cierto? ¿Qué soledad es más solitaria que la desconfianza? Según George Eliot. Ok,